Buenas noches, queridos amigos y amigas. Muchas gracias por estar un viernes más en la puerta de Huelva Televisión para que iniciemos juntos el paseo nostálgico, sentimental, afectivo por las calles, por las plazas, por los personajes de nuestra ciudad y también por las instituciones y por las caras de Huelva. Las caras de Huelva, cuando cerramos los ojos y pensamos en esos rostros, podemos pensar en la Cinta, en el muelle de Río Tinto, en la Plaza de las Monjas, en el barrio de San Sebastián, el Matadero, la Merced, la Fuente Magna, la Farola del Puerto. Pero si hablamos de instituciones, tenemos que hablar de una que es Huelva en vena, como me gusta decir mucho, y no es otra que nuestro viejo abuelo, el decano del fútbol español, el Real Club Recreativo de Huelva. Y precisamente en estos momentos en que está pasando por dificultades, por problemas, cuando le hace más falta que nunca la unión, el apoyo y el abrazo de todos los onubenses, queremos desde Huelva Televisión dedicar este programa especial a nuestro Real Club Recreativo de Huelva. El problema era encontrar el invitado adecuado para este tema, pero bueno, en Huelva no es problema encontrar algo cuando se trata del recreo, y por eso tenemos una persona, Antonio Lao, que ha escrito junto a Diego Lorenzo Becerril la historia de 120 años del recreativo en 4 tomos, 5.000 registros, alineaciones, resultados, equipos, directivos, anécdotas, simultaneando inclusive en paralelo con la historia de Huelva, la historia del recreativo. Son 4 tomos, también tiene su versión digital, en definitiva una auténtica joya de una persona amante de Huelva, de las cosas de Huelva, poseedor de una impresionante colección fotográfica sobre nuestra ciudad y que esta noche tenemos en los estudios de Huelva Televisión. Buenas noches, amigo Antonio. Buenas noches, Diego. Encantado de tenerte. Igualmente, encantado de estar contigo. El recre sabíamos que era complicado hacerlo y para ti yo sé y te agradezco el esfuerzo porque resumir en 12, 13 fotografías 4 tomos con 5.000 registros no es cosa fácil. Cuéntanos así brevemente cuánto tiempo tardasteis en hacer esto, cuántos datos, qué camino, qué desarrollo, qué extensión ha tenido, qué difusión han tenido esta obra. Bueno, en primer lugar quiero darte las gracias de invitarme a tu programa, cosa que sigo con asiduidad. Y por supuesto agradecerte que te acuerdes de mi compañero a la hora de hacer este trabajo, que es Diego Lorenzo Becerril Pérez, que sin él no lo hubiésemos podido hacer porque son muchos datos, como tú bien dices, lo que hemos conseguido trabajar y tener ahí. Nosotros en esos momentos estuvimos investigando en torno a los 85.000 documentos, que se dice muy pronto, pero son muchos documentos. Y después nos encontramos con una situación añadida, problemática, de que el recreativo tenía pocos archivos, ¿no? Los archivos los tenía sin ordenar. Los pocos que tenía y los pocos que tienen, esperemos que este señor que ha estado últimamente, del que no nos vamos a nombrar, no nos haya perdido más de lo que había. Nos costó mucho trabajo sacar todo eso hubo que cogerlo, estando Diego de la Villa de presidente, que se hizo un convenio especial con la Diputación para la investigación de la historia del recreativo de Huelva. Diego nos facilitó todas las posibilidades para hacerlo y tuvimos que coger toda la documentación que había sin ordenar y llevárnosla al foro de la Rábida. Y en las salas del foro la extendimos en el suelo para poderla ordenar, que es un trabajo, como tú comprenderás, difícil, complicado y de hormiga, bueno, para tratar de poder sacar. El resultado lo tenemos aquí tenemos en 4 tomos. A tu izquierda en 4 tomos y en la versión digital, que hoy día es algo absolutamente necesario. Si no te quieres mover, yo siempre prefiero el papel, como digo yo, el olor de la tinta, pero hoy día en cuanto a rapidez, localización, espacio, lo digital es lo que manda. Bueno, pues mira, si te parece, y dentro de lo complicadísimo que es reunir 125 o 26 años de historia en 12, 13, 14 fotografías, vamos a empezar a pasear, a ver las imágenes que tú nos has facilitado y yo creo que podemos dar entrada a la primera. Yo creo que por quién mejor vamos a empezar, aquí lo tenemos, que yo te cedo la palabra. Bueno, pues aquí tenemos a Charlie Adams, un escocés que vino a Huelva, lógicamente como todos saben, a la sombra, por llamarlo de alguna forma, de la explotación de las minas de Río Tinto, y este escocés era ingeniero y era el director y dueño de la fábrica de gas.
fue un personaje importante en Huelva en todos los momentos de su época en Huelva. Él fue presidente del Recreativo desde el 18 de diciembre de 1889 hasta 1896, lo que son esos 7 años, 6 y pico, 7 años, y fue una persona que ayudó mucho a toda la gente de Huelva. Su fábrica de gas, contra lo que pueda parecer, estaba en aquellos momentos casi frente donde hoy está la Plaza de Toros, en el Molino de la Vega, la parte de la Vega Larga que se le llama. La conozco en fotos. Para la gente de Huelva, ¿no? Y hablando de localizaciones, una curiosidad. Estamos nosotros dos sentados en un plato de Huelva Televisión, justo encima de donde 2-3 días después se celebró la primera reunión. Eso es. Se hizo en esta Casa Colón, no justo encima, perdona que te rectifique un poco, porque se hizo en los salones que ya no existen, donde hoy está el Palacio de Congreso. Ah, pues yo siempre he entendido que se había hecho en el Salón de Chimenea. No, se hizo en los salones de donde hoy, que era... Sí, era el salón de baile y de... Claro, donde se reunía y el club estaba allí. La secretaría estaba buena allí. Aclaración, porque cada vez que se habla de eso siempre se dice en el Salón de Chimenea. No, hay un azulejo puesto allí en conmemoración de aquel momento, ¿no? En conmemoración del 18 de diciembre. Bueno, pues una vez constituido y a los 2-3 meses hay que jugar, porque es un equipo de fútbol, ¿no? Sí, bueno, nosotros... Y tenemos esta foto tan curiosa. Eso es, que como se puede observar, vemos el escudo antiguo, el primitivo escudo, que era una deformación de un corazón. Era un corazón blanco y azul, de ahí que sale esas 2 rayas en la foto que se ve perfectamente, y ese era una forma de hacer una entrada a los primeros bailes que el club hacía. Nosotros, por la investigación que tenemos hecha, el club no empieza a jugar al fútbol al otro día en ese tema de 1889, se venía jugando al fútbol con anterioridad, de ahí que se tenga la necesidad de crear un club. El club no se crea de la noche a la mañana sin ningún tipo de afición, como pasa con cada una de las cosas en la vida. El club se crea una vez que hay una inquietud, unas ganas de hacerlo y una continuidad al desarrollo del deporte en sí. Con lo que se crea el deporte en sí, no solamente del fútbol, se crea el tenis, se crea el golf, se crea el croquet, que nunca se habla de en Huelva, pero también se hace aquí, y se hace una serie de deportes, todo un poco a la sombra de los ingleses que venían a la explotación de las minas de Río Tinto y que eran personas universitarias, las cuales estaban acostumbradas, lógicamente, a la práctica deportiva, porque, lógicamente, los ingleses que venían a la mina de Río Tinto no solamente venían a la explotación de la mina, era todo universitario, con lo cual no venían mano de obra, lo que venía era personal cualificado. Cualificado, sí. Bueno, pues esta foto tan simbólica es de ese equipo que se desplaza a Sevilla a jugar contra ingleses que vivían en Sevilla y que luego, creo deducir de tu historia, que a los pocos días devuelven la visita a Huelva y es el primer partido oficial que consta en la Real Federación Española de Fútbol, ¿no? Que ganó el Recreativo 2-1 y que aquí en ese equipo había nombres que todavía siguen vinculados a Huelva, como Wakelin, por ejemplo, o como Daniels, tío abuelo creo, sino que Rafael Luis Corrales me corrija, que estuvo hace poco aquí, creo que era tío abuelo de él, que también estaba en ese equipo. Sí, esa foto me la facilitó él. Eso es, bueno, pues mira, vamos a ver nuestro primer campo, por decirlo de alguna manera. Bueno, sí, tenemos el velódromo. El entrañable campo de velódromo donde tú y yo hemos visto tantos partidos. Sí, bueno, lo hemos visto hasta cerrar. Hasta cerrar. Que se cerró, si te acuerdas, con aquella exhibición de caballos hípica que hicieron los porque militares. Cuando el Recreativo en el 57 se fue al estadio, ahí se siguió jugando el Campeonato Nacional de Juveniles. Yo he jugado en el Club Atlético Veracruz varios años, aquí hemos jugado nosotros contra el Betis, que no sé por qué se llamaba Betis Z, no lo sé, contra el Sevilla, contra equipos, porque generalmente el Recreativo y el Veracruz eran los que se clasificaban para la siguiente fase y jugábamos nuestros partidos aquí. Yo del velódromo tengo muchísimos recuerdos, muy buenos recuerdos. Yo era muy pequeñito, yo venía primero con mi padre, luego ya venía solo, me acuerdo del último partido oficial con el Elche, 2-0, además un día que llovía horrores. En fin, tú también tendrás cientos de historias que contar del velódromo. Sí, del velódromo tiene muchísimas historias porque es una instalación muy entrañable, la primera que se hace con un recinto cerrado deportivo que no se estaba acostumbrado a ver y además muchas anécdotas que se pueden contar de ahí, como el marcador con esa botella
que todo el mundo la Los recordamos. bares modernos, La Estrella y Gaseosas Onuvas. Eso es, los anuncios que se hacían sobre la botella de azulejo. Era una... Para los de menos edad, hay que decir que esa casita que hay ahí detrás eran los vestuarios. Eran los vestuarios, ¿eh? Tiene 2 puertas de entrada, local y visitante, y después tiene una grada que daba, esas que se están viendo, daban a la parte de atrás del matadero, por decirlo de alguna manera, Exacto. que es la parte del tren, que Ahí, hoy se está tirando el puente. Ahí había una pista, además de las de tenis, una pista de baloncesto. De baloncesto, efectivamente. Y un solar murande donde se hacía boxeo y lucha libre. También existía, aparte de la Casa del Guarda. Era un espacio... Sí, la Casa del Guardia de Solares estaba detrás de la portería opuesta que estamos viendo. Eso es, El que guarda por donde se entraba... que en nuestra época era Cipriano, que tenía una boina y una mala uva tremenda, y luego Agustín fue otro de los guardas. Y después ya antes de cerrarlo hubo un kiosco, que se despachaba allí, era un sitio muy entrañable, y el espacio físico que cogía era desde donde está el Palacio de Justicia, la calle esa de entrada, hasta lo que es la avenida de Cádiz, que hoy se está tirando el puente. Bueno, pues sí, hace poco que se ha tirado, se ha empezado a tirar, efectivamente. Bueno, pero el velódromo era para jugar al fútbol. Entonces aquí tenemos un equipo del Recreativo, yo veo algunas caras conocidas, veo ahí a Zabala, que está el primero de los que están en pie por la izquierda, a Santos Gallego, sobre todo yo a quien tenía mucha relación es al primero de los que están agachados, Emilio Carreño, porque él nos entrenaba a las 8 de la mañana juntos al Río Tinto y al Veracruz. Fíjate, a las 8 de la mañana veníamos a entrenar y a ducharnos con agua fría. Y no nos resfriábamos. De él podemos contar una anécdota última de las que él vivió, lógicamente, porque era una persona muy entrañable, muy querida en Huelva, lo ha sido siempre. Sí, él trabajó muchos años en el Círculo Mercantil. El Círculo Mercantil, efectivamente. Y murió hace relativamente poco tiempo, efectivamente, con 90 y tantos años, y le conseguimos, estando yo ayudando al club en la directiva, yo no estaba en la directiva, pero yo ayudaba al club, y le conseguimos un pase en el Estadio Nuevo para que subiera arriba. Él tenía pase, lógicamente, gratuito para asistir a todos los partidos del Recreativo, pero su entrada era en la parte de arriba del Estadio Nuevo. Y ya con la edad suya, y si nos subimos al estadio da un cierto vértigo ver la inclinación del graderío, pues le conseguimos un pase para que entrara por el ascensor que está abajo en los aparcamientos. Y él, con su edad, se subía la grada entera desde abajo y llegaba a su sitio, y después terminaba el partido y la bajaba, No quería usar el pase. Yo quiero hacer un inciso, van a salir varios equipos. Agradecer a Miguel Ángel Gómez Mendoza, que son datos que tú evidentemente tienes en tu historia, pero que bueno, que Miguel Ángel me ha facilitado mucho la labor de este programa. Muy buena persona. Facilitándome las alineaciones, porque si queremos saber en Huelva algo de autobuses, de recreativos, de postales, hay que acudir a esa buena persona que es Miguel Ángel Gómez. Así que desde aquí muchas gracias. Bueno, pues podemos decir para la anécdota que esto fue un partido contra el Jerez y que quedó empatado 2-2. O sea que en aquella época los marcadores eran... ¿Y quién es esta figura, Antonio? Bueno, pues este es Ramón Matito, fue un jugador de Huelva, nunca jugó en el Recreativo, pero fue el primer internacional que tuvo esta provincia, ¿no? Él jugó en el Atlético de Huelva, jugó en el Triguero, jugó en el Ceuta. De ahí lo fichó el Valladolid, y estando en el Valladolid fue cuando accedió a la selección española. Él jugó un partido además muy histórico contra Inglaterra. Era Ramón Mercón, me parece que era el seleccionador. El seleccionador. ¿No? Y él pues terminó su vida tanto deportiva como su vida personal en Valladolid. Hace unos años se hizo un homenaje a todos los internacionales que tenía Huelva. Hicimos una cena y tal ahí en el Hotel Luz y vinieron todos. Él estaba recientemente en su fallecimiento y vinieron las hijas de Valladolid a recoger lo que se le dio como primer internacional de Huelva. Ahí lo tenemos vestido con una camiseta parecida a la del Recreativo, que no es, porque es la camiseta del Atlético de Huelva. Esas camisetas, igual que vemos la camiseta de la selección española, se llamaban camisola. Era una camiseta con botones. Con botones. Es que yo no hay que... Yo mis primeras fotos con el Veracruz, que eran unas camisetas, eran camisolas con botones, y igual que la camisa que llevo puesta ahora mismo, exactamente igual, abrochada con botones. Eso es, con los cuellos y todo, exactamente igual. Sí, bueno, es que entonces el árbitro te pitaba con una chaqueta, con una chaqueta y le salían los cuellos. Bueno, ahora lo veremos, va a haber alguna foto donde vamos a ver. Bueno, pues podemos pasar la siguiente, y esta foto a mí me dice muchísimo. Es el último partido que el Recreativo jugó en el velódromo.
había jugado, el último partido oficial fue con el Elche cuando ascendimos, y esto fue una especie de homenaje que se le dio y se trajo a un equipo de primera división. El Real Jaén, que entonces jugaba en primera división. Claro, aquí bueno, ahí tenemos a Ramón López, que quizás no se le haya hecho toda la justicia deportiva que se le ha debido hacer a este hombre por la época. Yo creo que en su época sí, ¿eh? Nosotros tuvimos la oportunidad de estar con su hijo Ramón, y que también hace poco falleció, que en paz descanse, y en su época sí se le hizo mucho, ¿eh? Sí, en su época sí, fue pero bueno, el primero en la Federación Española que se le dio la medalla de oro. Tiene la medalla de oro del club. Sí se le hizo mucho, pero claro... Yo creo que al estadio municipal, al antiguo, se le debía haber puesto su nombre. Bueno, fue otra época y hay que agradecerle a Antonio Segovia, alcalde, que fue quien se empeñó en que se hiciera aquel estadio y se acabó haciendo. Pero lógicamente el que más insistió para que fuese un campo de fútbol fue él, porque era en aquellos momentos el presidente del club y tenía la necesidad de ampliar las instalaciones deportivas en sí. Pues fíjate qué curiosa la foto, están los pisos del ayuntamiento que siguen, está la clínica de los ingleses allí detrás, bueno, y aquí tenemos fíjate, en el centro abajo Domingo, el portero, está Joselín, está Zumalave, está Eli, está Clispi, está Pilli, está Libra, está Moro, que yo no sé si vive o si Moro vive en La Coruña. Bueno, pero yo lo he visto por Huelva, se casó con una chica de Huelva. Pero ya después se ha ido a no sé si es que tiene los hijos allí o algo. Damián, ¿cómo nos vamos a acordar de Damián? Pancho, que está ahí vestido, que fue tanto tiempo el masajista, el cuidador, está ahí en la parte baja. Porque además jugó en varios puestos. Hernández, el célebre cateto de Rociana, Zumalave arriba, en fin, bueno, una foto muy entrañable. Bueno, pues lógicamente muy histórica. El último partido que se jugó, el Recreativo, luego hemos jugado muchísimas veces. Bueno, pues le decimos adiós al velódromo y le decimos hola a este fantástico estadio municipal de deporte, que yo siempre digo, esta foto ya la hemos puesto en otro programa, y digo lo que dije entonces, Antonio. Huelva en esta época podía tener 60, 70.000 habitantes, supongo. En el estadio se metían 17 o 18.000 personas y los llenos que había, ¿tú te acuerdas de cuando se llenaban los laterales de tribuna? Decíamos, hay un llenazo tremendo, porque era lo último que se llenaba. Fíjate que ahí están llenos hasta los laterales de tribuna. El estadio fue una preciosidad. Yo nunca voy a olvidar la primera impresión, el día 6 de septiembre, cuando de la mano de mi padre subí, que era al revés, en el velódromo bajaba y aquí subías hacia salir a la grada y vi el césped. Yo no había visto un campo de césped nunca. Qué impresión más fantástica ver aquel campo. Ese fue uno de los datos importantes para que se cambiara del velódromo allí, porque el velódromo no tenía césped, era de tierra, pero sí tenía grama. Por algunos sitios había zonas de hierba que no era césped. Había en el córner derecho, en la tierra que en la grama. En el córner derecho de la portería donde estaba la casa del guarda, allí había un barrizal perenne. Siempre había agua, perenne. Aunque no lloviera, allí debía haber algún desagüe, alguna cosa. Allí había un barrizal perenne y encima jugábamos con botas de fútbol, con tacos o con traviesas. O sea, yo no sé los pies cómo les resistían a los futbolistas y luego a los juveniles cuando lo hacíamos. Bueno, pues esto es una gran belleza. Fíjate qué bonita la Torre del Polvorín al fondo, en soledad urbana, como digo yo, que ahora está completamente rodeado. Pero bueno, esto fue un paso al frente que llevó al Recreativo poco a poco a ir subiendo peldaños y a que en Huelva se diera fútbol de categoría. Este es el célebre partido que estamos hablando, Ahí está Moro, ahí está Gainza, ahí está la señora de don Antonio Segovia, que era el alcalde, ella de apellido era Talero, no me acuerdo de su nombre, pero su apellido era Talero. Mira los árbitros, lo que hemos hablado antes. Sí, con la chaqueta, con los cuellos por fuera. Y una curiosidad que me da esta foto siempre, ¿por qué no está Ramón López ahí? No, porque está... Bueno, yo no sé si... ¿Está fuera de foto? Está fuera de foto, sí. Hay otra foto donde se ve... porque después de esta foto, ella hace el saque de honor y los que se quedan son Ramón López y el marido, no se quedan, y los dos capitanes, no hay nadie más. Fíjate qué cosa más curiosa, con Gainza está Parra es un amigo del Club Atlético Veracruz de la época nuestra y no sé por qué regla de tres está ahí el hombre que... Bueno, pues estaban las fuerzas vivas deportivas de Huelva en el momento. Y ahí estaba en aquel momento, además de este momento hay varios reportajes fotográficos donde se ve el presidente de la Diputación, presidente del puerto, alcalde y las fuerzas vivas del deporte que en ese momento existía en Huelva, sobre todo todo lo que era aquello del movimiento nacional y la OGE, ¿no? Pues fíjate, esto sí que es movimiento.
Este partido fue 3-0 al Albacete, ahí estaba yo. Este fue porque fuimos un equipo ascensor. Subimos, bajamos, volvimos a subir, volvimos a bajar, volvimos a subir. Fue 5 años de subida y bajada y ya nos asentamos. Desde el 57 al 62 fue así. Nos asentamos, así fue. Y este año habíamos jugado la promoción, siempre éramos 16 equipos, como te acordarás. Y tenía que jugar al principio eran 14, después 16. 16, que tenías que jugar 2 eliminatorias y siempre nos tocaba en la primera el Calvo Sotelo. Yo no sé por qué. Porque era por cercanía geográfica, eran distintos grupos lo que había en España y se hacía primero los grupos por cercanía geográfica y después esos playoffs que se llaman ORI, que siempre fue eliminatoria, también por cercanía geográfica. Aquí lo que pasó es que eliminamos al Calvo Sotelo como parece que era habitual, luego nos tocó el Albacete y allí que se empató, pero fue un escándalo horroroso, hubo agresiones, expulsiones y aquí pues lo que ahora se hacen en las finales de Copa se hizo aquí, repartían silbatos en la puerta, no sé si te acuerdas de ese detalle. Y este partido, pues bueno, pues lo encarrilamos muy pronto, íbamos ganando 2-0 y esto debió de ser ya a falta de 5, 6, 7 minutos. Yo esta foto la tenía, ahora está desaparecida en combate, pero la tenía dedicada por él en este poste, en el poste lateral me puso para Dieguito. Sí, él lo hacía así, porque hay varias dedicadas, en el club hay una. Él tenía una lambreta y iba todos los días, él, Zumalave, varios jugadores que tenían lambreta, al taller de Mateo, que estaba en el Paseo de la Independencia, y la taberna de mi padre estaba muy cerca, y luego cuando iban, terminaban con las de entrenar, iban con las motos y luego se iban a tomar lo que fuera, no sé, porque entonces no se bebía cerveza, allí a la taberna, con lo cual yo tenía un auténtico placer de ver a los jugadores del Recreativo que iban allí en vivo y en directo y que te hablaran y te tocaran la cabeza y cosas de esas, entonces eran poco menos que héroes. Bueno, pues aquí tenemos otros héroes. Sí, además de aquí ya han fallecido algunos. Mira, primero tenemos a Ramoni, hijo de Ramón, que ya antes lo hemos mencionado. Que lo hemos mencionado, que ha fallecido recientemente, un hombre con un amor igual que su hijo, Su hijo sigue también igual con las cosas de Huelva, son 3 generaciones. Aquí han fallecido Hombre Torres, que es de Huelva, que es el que tiene el balón, y Tolo Plaza, que Tolo Plaza con el bigote, que está a su lado, y que es 2 grandes jugadores que fue el impulso para que este equipo, que nadie esperaba nada de él, ascendiera, como fueron Lora y Espárrago. Ahí está Espárrago al lado de Juan Siviane y del portero de Alonso, y Lora, que está en lo que sería el primero de los que están. Con lo destacados que íbamos, Antonio, y las fatiguitas que pasamos al final para subir. Sí, además este equipo al final, independientemente que subiera, era un gran equipo, porque tenemos a Alcorta, que se quedó a vivir aquí en Huelva, vive aquí con nosotros, que venía también del Santander y de la Real Sociedad. Nos falta Martín, que era un extremo, nos falta porque está fuera de foto, pero está en la foto. Sí, está en la nos foto. Falta Martín, que era un hombre muy... Y arriba, bueno, y está Gerolami ahí, el uruguayo. Era un gran equipo. Y después, en el banquillo, concretamente ese día, que ese es un partido que se jugó en Castellón, que el empate nos beneficiaba a los dos, y si ganábamos o perdíamos nos perjudicaba a los dos. Y hubo una anécdota muy simpática, que Siviane, con tal de despejar un balón en la defensa, le dio demasiado fuerte y fue a puerta. Y el portero se la vio. Que era un portero yugoslavo, se la vio y se la deseó. Portero yugoslavo o algo así era. Bueno, pues ya vamos, porque esto es lo malo de la televisión, porque del Recreativo podíamos estar hablando 6 días y 6 noches. Mira qué maravilla. Sí, esta es una preciosidad de fotos con el río ahí arriba. Y un punto inglés también, el muelle de Río Tinto, que se vislumbra allí. Esto es una gran obra. Se inauguró contra el Newcastle, que también era... Que se pasó un frío tremendo aquel día. Y más todavía a los pocos días cuando vino México a jugar con la selección. Bueno, ya ese día se levantó el césped y ya nos dijo que aquí iba a pasar algo. Y cuando vino la selección fue un desastre. El césped se levantaba entero. Pero lo que has dicho del frío me acuerdo totalmente. Esto se inauguró el 8 de noviembre, del 2001 y fue un paso al frente recreativo. Paso al frente que se consolidó con esta fotografía que vamos a ver ahora, que es quizás el hito más importante de la historia del Recreativo, que es llegar a la final de la Copa del Rey. Me acuerdo los sufrimientos, eliminamos al Betis, eliminamos al Atlético de Madrid, eliminamos a los Osasuna. En el último, en los Osasuna, que le habíamos ganado aquí 2-0, marcó Raúl Molina en el descuento cuando el 1-0 lo dábamos por bueno, pero allí en un plis-plas nos metieron 2 goles. Afortunadamente luego empatamos a 2, pasamos a la final. La final pasó de todo, un gol muy dudoso anulado, un penalti más dudoso todavía, pero bueno, la realidad es que perdimos 3-0, pero bueno. Perdimos también con un gran equipo en aquel momento, Sí, Mallorca. Hay que reconocer que el Mallorca tenía un gran equipo en aquel momento y bueno, tampoco
ninguna otra cosa, de perder con un buen equipo, ¿no? Pero la verdad que el resultado podría haber sido otro. Bueno, pues mira, podíamos cerrar con esto que es un momento de gloria, pero yo quiero cerrar con un momento de intimismo, de reconocimiento a personas anónimas que han dado muchísimo al recreativo y a la historia del recreativo. Yo por eso le pediría a los compañeros, aquí está la fotografía, y aquí tenemos a 3 personas que han sido alma del recreativo. En el centro, con esa máquina que hoy puede parecer extraña, pero que es una Olivetti, que sería bastante moderna, está Sebastián Zavala, que lo fue todo. Antes lo hemos visto como jugador en la fotografía, luego delegado del equipo cuando viajaba, el encargado de llevar los temas en secretaría, fue absolutamente todo. De todo. Esta secretaría estaba en la Gran Vía, sí. Y fíjate una cosa muy significativa, ¿cuántos trofeos hay ahí hay medio rotos? Hay un trofeo importantísimo, el que está justo a la altura de su cabeza es un trofeo de 1904. Ese trofeo, que fue muy importante, no solamente por la época, probablemente sea el primer trofeo de deporte de asociación, estamos hablando de 1904, se llama la Copa Siemens. Le falta la tapadera, porque ese trofeo venía con tapadera, claro. Pero hay una anécdota también muy bonita, que tú también sabes, que siendo presidente del recreativo Ramón López, también era hermano mayor de la Hermandad de la Esperanza. Y en aquellos momentos, años 40, años 50, no había mucho dinero para sacar los pasos a la calle, y él, siendo presidente, utilizaba algunos trofeos en los pasos de la Virgen de la Esperanza. Ese trofeo paseó por Huelva más de una vez delante de la Virgen de la Esperanza. Hay fotos de la Virgen de la Esperanza que te puedo facilitar donde lo lleva. Una anécdota bonita. Yo precisamente en uno de mis programas, que es la versión anterior, le dediqué a la Copa Siemens, el historial, se puse la copa, tengo fotografías de la copa. Bueno, y los 2 que están con Sebastián son Aurelio, durante muchos años lo que sería ahora coordinador de la cantera, director deportivo, lo que tú quieras, era el que entrenaba a todos los equipos. El segundo equipo. Y a la derecha, pues Pepe, popularmente conocido por todo el mundo como el mono, que hacía de todo, el utillero, el que llevaba la bolsa aquella de goma negra con el agua, el que lo era todo. Luego tuvo una muerte muy triste y muy solitaria, pero bueno, estas tres personas son parte de la historia del recreativo. Antonio, el tiempo se nos ha ido. Muchísimas gracias por tu visita. Lamentablemente todo se hace corto, pero muy bien. Ha sido un placer, pues tendremos que repetir otro con más historia del recreativo. Sí, hay mucha historia que contar. Gracias. Y a todos ustedes, queridos amigos telespectadores, muchas gracias por su atención. Esperamos que el programa haya sido de su agrado, decirles que los esperamos el próximo viernes y sobre todo, como siempre, desearles que sean ustedes muy felices.